¿Qué tal Iberoamérica? Este espacio de entrevistas colectivas sumadas por el PDA hoy se viste de gala para recibir a tres de los más prestigiosos colegas en periodismo de aviación de la región. Cada uno en sus sitios de referencia, en su área de referencia, tiene una influencia muy destacada eh, para los distintos actores de la industria aérea en su área de influencia y en toda América Latina. Por ende, la opinión de cada uno de ellos resulta poco menos que de lectura obligada para los diferentes actores de la industria. Tenemos el agrado de presentar, en primer lugar, a un querido amigo. Su nombre es Santiago García Rúa, es periodista especializado y por 22 años fue gerente de Relaciones Institucionales de Austral, Líneas Aéreas y de Aerolíneas Argentinas. Es socio director en SGR Comunicaciones, empresa especializada en la comunicación para la industria de los viajes y el turismo. Es fundador y editor de Aviación News, la newsletter más veterana de la región, desde el 2004, que tiene mucha influencia en la industria de los viajes y el turismo. A la vez de presentarlo a Santiago, es propicia la oportunidad para agradecerle un consejo que nos dio ya hace muchos años, de que no nos metiésemos en el gremialismo del periodismo especializado. No le hicimos caso y al poco tiempo le tuvimos que dar la razón. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenido. Gracias. Ahora vamos a presentar a otro amigo. Es el turno de darle la bienvenida a Ricardo del Piano, alguien a quien desde el otro lado de la cordillera hemos visto crecer sin escalas. Lo de Ricardo ha sido un vuelo directo para convertirse en el referente indiscutido en el periodismo de aviación en Chile y en uno de los más prestigiosos de la región. Lo conocimos siendo muy joven, cuando estaba en Aerolatin News, el portal de la IATA, del cual fuimos corresponsales. Es analista de aviación basado en Santiago, con más de 15 años de experiencia en la industria de la aviación, en distintos puestos de comunicaciones, investigación y análisis. Es creador del sitio web desde scl.com, que fuera la principal fuente de información aeronáutica en Chile, sitio que dio origen luego a Aeronaves, que es el actual, al cual con experiencia en organizaciones no gubernamentales de la industria actualmente dirige y se desempeña en trabajos de consultoría de calidad de servicio en aeropuertos. Posee doble título profesional de Ciencia Política y licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como ya dije, es el director de Aeronaves. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, Sergio, muy buena, gracias por tu presentación, qué honor. Todo bien por acá más temprano ya despertando, bueno, despiertos ya en Santiago, pero un Santiago que despierta entre el desconfinamiento y el confinamiento, estamos en el limbo nosotros, así que bueno, vamos, y en el limbo también está nuestro transporte aéreo, así que vamos a hablar, tenemos algo que conversar acá. Ya vamos a hablar de eso. Y llegamos a Edgardo Jiménez Mazó, el más nuevo y uno de los más inquietos. Es cofundador de Aviación Online, redactor en Aviación Comercial e Infraestructura, director comercial, profesional de marketing, egresado de la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica número 32 de Resistencia, especializado en gestión aeroportuaria, título de la UBA. Participa de este encuentro en su salsa, desde el Aeropuerto Internacional de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, desde donde se trasladarán un rato a Capital Federal. Edgardo, sin dudas, es quien vuela más de todos quienes estamos hoy en este panel, el que vuela más seguido, me parece, ¿no? Buenos días, Edgardo. Atrás de la máscara, ¿cómo Hola, estás? buenos días. Exactamente, atrás de la máscara acá, como bien decís, estoy en el aeropuerto de Resistencia, en un lugar público, entonces por eso tengo que por lo menos mantener cierto nivel de protección. Les pido disculpas por la desprolijidad. Muchas gracias por tu presentación y es realmente un honor poder compartir tanto con vos como con los colegas, con Ricardo, Sergio, Ramón,
es un honor formar parte de este panel. Muy bien. Buenos días, don Ramón Disequilla en Madrid. Muy buenos días a todos, buenos mediodías, casi tardes para mí. Una alegría, realmente un honor estar en compañía de estos prestigiosos colegas, de los cuales tengo mucho que aprender. A ver si las experiencias latinoamericanas, iberoamericanas, nos pueden servir para algo en esta conflictiva España. Vamos a ver si podemos empezar hoy a aprender algo, Ramón, ya es hora, ¿no? Entre vos y yo, de repente, logramos. Con Santiago, Ricardo y Edgardo estamos siempre en contacto, dialogamos, nos consultamos. Cada vez que viajamos a un evento de la industria, ellos están allí. No tengo dudas que la de hoy es una instancia muy especial. No es fácil reunir a estos tres nenes de este nivel, máximo en una producción de un sitio similar al cada uno de ellos. Pueden haber dicho, no, estoy ocupado, como suele hacerse cuando hay vedettes del periodismo en muchos lados. No, no tengo tiempo, voy a ver la agenda. Pero bueno, por suerte no es el caso y estamos en contacto con todos ellos para ver de qué va la cosa. Vamos a darle inicio entonces a la sumada por el PDA Periodismo de Aviación Comercial. Y si bien cada uno de ellos va a encarar su presentación libremente, sin temas preestablecidos, quizás apenas con algún pie que le vamos a dar nosotros, y que tiene que ver con lo que ellos vienen sosteniendo en sus sitios, no resulta fácil hacerlo. Lo único cierto es que en ninguna parte del planeta se puede decir, para entrar en tema, ¿no? Se puede decir que se ha ingresado a la nueva normalidad. Estamos tratando con este panel de ver en qué estamos, porque hablar de aviación no es fácil casi nunca. La aviación generalmente es la tumba de los cracks. Hay muchos que se han animado a meterse en este tema y bueno, han derrapado, o más bien dicho, han aterrizado como pudieron y no les ha ido muy bien. Por tanto, subsistir en esta tarea no es para todo el mundo. Y a eso súmenle la coyuntura actual, entonces está bastante complicada la cosa. Cuando cerró Pluna en 2012, Gustavo Dicio, un gran analista, máster en aviación comercial argentino, nos dijo aquí en el PDA, ustedes pueden tener ahora la posibilidad de medir con exactitud lo que significa la ausencia de una aerolínea nacional. Es una oportunidad rara que se les presenta, pero que la deben aprovechar para medir la incidencia que tiene esta herramienta para la economía, para el turismo y en general para todo el país. Nosotros estamos teniendo ahora, todos en este planeta, la posibilidad de evaluar la incidencia y la ausencia del transporte aéreo a nivel planetario. Vamos entonces a ver qué es lo que opina cada uno de nuestros colegas en un espacio ya preestablecido en su orden, para luego hacer, como en el truco, una redondilla y hacer comentario general. Vamos a empezar por Edgardo, que es el que va a tener que abordar el vuelo antes de las 10, y entonces vamos a tratar de aprovechar todo su tiempo para que nos dé su presentación en primera instancia. Edgardo Jiménez Mazó, ¿crees que hasta que haya vacuna no se va a regularizar el transporte aéreo internacional? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que después te la reitero, has escrito acerca de la reanudación de las operaciones aéreas en Argentina. Si tomamos en cuenta las últimas declaraciones de Mario Meoni, ministro de Transporte, septiembre es una utopía y octubre está cada vez más cerca de tomar ese carácter. ¿Cuál es tu percepción mirando al futuro? ¿Visualizas una fecha para la reactivación? Vamos a la primera entonces. ¿Crees que hasta que haya vacuna no se va a regularizar el transporte aéreo internacional? Y mira, si me preguntabas esto hace un par de meses, yo te hubiese dicho que no, que realmente que la normalización iba a llegar antes, pero viendo los últimos acontecimientos de rebrotes en el mundo,
o quizás ni siquiera muchos rebrotes específicamente acá en nuestra región, pero por lo menos no, con una pandemia todavía no controlada. Creo que si bien los pasajeros pueden llegar a tener bastantes ganas de volver a volar, no tantas como antes, pero igual tienen, creo que hoy el principal problema pasa por lo temerosos que están los gobiernos a la hora de permitir que el transporte aéreo vuelva a desplegar sus balas. Están tratando de acorralar de alguna manera este virus y piensan que la vacuna es la única manera de llegar a controlarlo. Uno quiere evitar meterse en la cuestión médica, clínica, epidemiológica, pero creo que, como ya se ha dicho muchas veces, de una u otra manera tenemos que aprender a convivir. Creo que la gente está demostrando que quiere aprender a convivir con el virus, pero los gobiernos lamentablemente no quieren seguir ese camino, porque entiendo que los riesgos son altos, pero por eso, desde mi punto de vista, creo que sí, que hasta que no haya una vacuna, hablar de una normalidad del transporte aéreo en los niveles pre-pandemia va a ser muy difícil alcanzarlo. De nuevo, creo que más por el lado de las autoridades que por el lado de las aerolíneas y de los pasajeros incluso, ¿no? Esa es la traba, entonces. En mi opinión, creo que pasa por ese lado. De Y nuevo, obviamente no es. la demanda va a estar también reacia a volar, por lo menos en comparación con antes, pero para mí pasa por ese lado la principal. Y para ninguno de nosotros es nuevo de que los gobiernos no estén de acuerdo con lo que pasa en la industria, ¿no? Sí. Es algo Imagínate en recurrente. Latinoamérica, así como bien decís, en Latinoamérica normalmente son tan reacios a flexibilizar tantas cosas, imagínate ahora con pandemia, Claro. Sí. y ni qué hablar en Pasamos, Argentina, ¿no? pasamos a la segunda, Edgardo. Has escrito acerca de la reanudación de las operaciones aéreas en Argentina. Si tomamos en cuenta las últimas declaraciones de Mario Meoni, ministro de Transporte, septiembre es una utopía y octubre está cada vez más cerca de tomar ese carácter. ¿Cuál es tu percepción mirando el futuro? ¿Visualizás una fecha para la reactivación? Y hoy por hoy realmente sí, es difícil ver una fecha, porque si en abril, cuando se establecieron los 4 meses de prohibición a la comercialización de los vuelos, nos parecía una locura, ya estamos a la vuelta de septiembre y no hay novedades, obviamente los vuelos regulares no se van a reanudar, salvo las operaciones especiales. Entonces, a ver, si el gobierno se jugó a 4 meses y no lo cumple, ¿y por qué va a apuntar a cumplirlo en octubre, en noviembre o en diciembre? Creo que ya están jugados a dejar toda la decisión en salud, en el Ministerio de Salud, y irán viendo a ver cómo el gobierno va manejando la expansión del virus en los diferentes rincones del país, y en base a eso, bueno, tomarán o no decisiones en cuanto a habilitar los vuelos regulares. Yo realmente hoy, hace un par de semanas, fue el Hot Sale acá en Argentina, donde se comercializaron muchos pasajes con promociones, ya pensando en septiembre. A mi esposa yo le dije la otra vez, che, vamos a comprar algo para octubre, ya debería estar medianamente libre. Cuando pasó todo esto, al final no compramos porque me dijo, no, ¿para qué? Cuando pasó todo esto me dijo, mira, fíjate, mira, si comprábamos íbamos a quedar varados o no íbamos a poder no íbamos a poder viajar. Y a ver, octubre nos parecía más o menos un territorio seguro. Y si vos me decís, hoy yo no compraría ni para diciembre, lamentablemente. Y me duele muchísimo decirlo porque sé que eso puede atentar contra las perspectivas de la industria. Pero acá en Argentina, hasta que Transporte o la ANAC no planten cierta posición frente a salud o hacia lo que quieren realmente hacer, y hoy qué perspectiva, hablar de una fecha creo que es, como puse en la nota que mencionaste, utópico. Septiembre es utópico, octubre creo que también, noviembre, diciembre. Sin palabra oficial es muy difícil tratar de ver una fecha. Yo, como bien en la introducción dijiste, estoy acá en el aeropuerto de Resistencia, estoy en el bar, en el restaurante, un lugar que siempre estaba repleto de gente previo a un vuelo. Ahora soy yo en una mesa y otra persona más en otra mesa a 10 metros y hay un silencio sepulcral y realmente rompe duele el alma ver a la aviación de esta manera, ver a la aviación argentina de esta manera, pero realmente me cuesta ver una fecha de reanudación, a no ser que las autoridades digan algo. ¿Estás por viajar? ¿En qué
tipo de vuelo vas a viajar? ¿Es un vuelo especial, un vuelo regular? Exacto, son vuelos especiales que a pedido de los gobernadores, Aerolíneas Argentinas va poniendo para mantener cierta conectividad, sea para personas que quedaron varadas en el interior o en Buenos Aires y necesitan moverse, o trabajadores esenciales de salud u otros rubros que tengan que trasladarse. Pero son vuelos muy puntuales. Ahora en Resistencia hay aproximadamente 2 vuelos por semana. Los vuelos están abiertos, a cualquiera los puede comprar, pero de nuevo, así todo, las ocupaciones son muy bajas. Ahora, por ejemplo, estoy volando en un Embraer 190 con capacidad para 96 pasajeros, cuando normalmente la Resistencia volaban los 737-800 y volaban a una ocupación del 90%. Entonces, ahora creo que el Embraer con suerte va a ir por la mitad. Pero creo que pasa todo porque ¿quién se anima a viajar si no sabe si va a poder volver? Si tal provincia te pone una restricción a la entrada. Yo creo que hasta que no haya claridad de un plan de salida de esto por parte del gobierno y de las jurisdicciones locales, es muy difícil ver cualquier tipo de reactivación en la industria. Muy bien, gracias Edgardo. Pasamos al otro lado de la cordillera, nos vamos a Santiago para el turno de Ricardo del Piano. Ricardo, has sido muy crítico de las medidas tomadas en Chile respecto al transporte aéreo. Escribiste, experiencias en otros países muestran que acciones coordinadas entre las autoridades, aeropuertos y líneas aéreas son claves para asegurar la trazabilidad en el caso de que se presente un contagio durante alguna etapa de viaje. Si se tienen los protocolos y las acciones de trazabilidad, no debieran existir impedimentos para mantener restricciones que solo reducen la conectividad, limitan a la economía, destruyen empleo y condicionan la reactivación. Vamos primero entonces a este punto y después tenemos otro para preguntar. Perfecto. Bueno, la verdad, ¿cómo estamos en Santiago? Y resolviendo un poco a tu pregunta directamente. Bueno, eso lo escribí básicamente con experiencias que estamos viendo. A ver, Chile en este momento no es un país, es uno de los pocos países que no suspendió vuelos, pero pese a que no hubo suspensión de operaciones, sí hay restricciones para viajar. Solamente lo puedes hacer por 3 motivos en Chile, que son motivos laborales, que tienen que ser comprobados. Yo no puedo decir, hoy voy a trabajar, voy a hacer cualquier cosa y me embarco en un vuelo. No, tengo que demostrar un contrato, una autorización, como que mi contraparte, por ejemplo, ahora yo que estoy viajando el día viernes, tengo que mi contraparte me haga una carta, me certifique que yo voy a desempeñar funciones, la consultora donde trabajo me tiene que hacer un contrato, en fin, todo que pueda demostrar que puedo viajar. Lo otro es la asistencia funeraria de un familiar cercano, que también tiene que ser demostrado. Desconozco el mecanismo cómo se demuestra ahí, porque no me ha tocado el caso. Y también un tema médico. Eso te reduce cualquier que la oferta, o sea, la demanda, te la reduce significativamente a esos 3 puntos. Lo cual ya afecta bastante el transporte aéreo. Afortunadamente estamos viendo una etapa de reorganización, pero como enfrentamos en Chile, estamos en la incertidumbre, porque si bien se habla de recuperación, hay muchas diferencias políticas, y en eso concuerdo con Edgardo, que lamentablemente es el tema de la autoridad, la falta de convicción que tienen las autoridades, que viene un problema por la falta de representatividad, una crisis de representatividad que tienen los gobiernos latinoamericanos, que se están agarrando de cualquier cosa con el fin de tener el apoyo popular o satisfacer la demanda popular. Ese es un tema que realmente preocupa, y claro, entonces por responder a una inquietud que gente o ciertas presiones, o aparece un grupo que determina algo, dice, bueno, se tiene una posición independiente de la evidencia científica. Ahora, ¿por qué escribí lo que mencionas? Tomo el caso de ejemplo que está citando mucho de la industria aérea, el caso de España, un caso de vuelo de Iberia, de que iba de Madrid a Lanzarote, donde hubo un caso de contagio de una persona con COVID, pero autoridades públicas, privadas se coordinaron, identificaron a la persona, hubo trazabilidad, se aislaron los pasajeros, se tomó PCR, demostraron que ninguno de esos pasajeros estaba contagiado con enfermos, lo que demuestra que la industria de la aviación, con los protocolos, con los equipamientos, como son los filtros HEPA que tienen los aviones, dan seguridad para volar. Hay protocolos armonizados. En mayo la industria aérea fue una de las primeras en tomar protocolos armonizados, que son validados por los gobiernos, protocolos que según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud,
con las propuestas de la IATA, del Consejo Internacional de Puertos, que es la ASI, y validados por la OASI. Y al ser validados por la OASI lo están validando los propios gobiernos, porque todos los gobiernos de la mayoría de los países que participan en Naciones Unidas están en OASI. Entonces, si lo validan... Ya vamos a entrar en ese rubro en la segunda pregunta. Pero perfecto. Ricardo, a ver, decime, en la semana pasada, nuestro corresponsal en Santiago, David Güero, nos informaba de la cantidad de operaciones aéreas que está teniendo el Merino Benítez con Estados Unidos, con Europa, pero también de la vigencia de la obligatoriedad del confinamiento, o Sí, sea, tú, o sea, ahora, yo puedo, por ejemplo, cualquier persona que ingresa a Chile, primero, las fronteras están cerradas, solamente pueden ingresar chilenos o extranjeros que tienen residencia en el país. Esos son los únicos requisitos. A su vez, si tú ingresas al país, independiente de tu nacionalidad o si eres residente, tienes que hacer cuarentena obligatoria. Por lo tanto, 14 días en Santiago. Lo curioso es que es unas medidas contradictorias, por ejemplo, porque te dicen que tiene que hacer cuarentena, pero el pasajero, las autoridades le dicen, por ejemplo, independiente si tiene COVID o ha tenido contagio o no ha tenido contagio, te abandonan a la suerte al aeropuerto, ingéneselas como pueda hacer su cuarentena. No te dicen cómo, dónde, básicamente completamente al libre albedrío del usuario. Si yo quiero proteger al pasaje, a la población, bueno, me llevo a todos estos pasajeros a un hotel, o los dejo a su casa, no sé, pero no hay un libre albedrío, o sea, como si yo, en ese sentido, si aparece un contagio potencial, el tipo se puede ir caminando directamente por toda la ciudad, contagiando a medio mundo. Esas son las cosas que no hay control. No hay control, no hay un control efectivo. Hay un control en el discurso, pero no hay un control en la práctica. Lo mismo, cuando yo hablo de que se habla mucho acá en Chile del tema de la trazabilidad, todo, acá en Chile lo que pasa es que lamentablemente las autoridades políticas hablan mucho de la eficacia, de tenemos que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero en la práctica tenemos un Estado muy ineficiente y la crisis del COVID ha puesto en evidencia las falencias que tiene el Estado chileno para llegar efectivamente a la población. Habitualmente, por ejemplo, fiscalizadores hablan de fiscalización y habitualmente no existe la capacidad fiscalizadora en la propia capital. Eso pasa en la época normal, imaginen en un caso de una pandemia. Entonces, si la autoridad habla de trazabilidad de todo esto, ¿por cuál es la necesidad? Si existen los protocolos, tenemos protocolos validados por el Estado de Chile, que son presentados por la industria aérea, se demuestra que la aviación no es un mecanismo no es un mecanismo de contagio. ¿Cuál es la necesidad de mantener las restricciones? No poco se entiende. También se habla, por otro lado, las autoridades están acá en Chile habitualmente realizando seminarios, que reactivación del turismo, necesitamos reactivar el turismo, y bueno, en una de las charlas, en unos webinars que se realizó con Alta y con IATA hace poco, precisamente las mismas autoridades decían, bueno, no levantan o no quieren pronunciarse y respecto al levantamiento de las cuarentenas obligatorias cuándo se van a abrir las fronteras. No es la industria aérea que demanda esa claridad, porque a una compañía aérea, por ejemplo, no le puede decir, mira, yo creo que aquí tenemos un paso de desconfinamiento gradual de 5 fases. Supuestamente la fase 4 y 5 se levantan las fronteras, se levantan el cierre de fronteras, pero se mantienen las cuarentenas. Pero a una compañía no le puede decir, mira, yo voy a programar este vuelo, suponiendo que Santiago está en la fase 4, pero como no te lo dicen, no hay un documento que diga aquí se levanta la frontera, o aquí voy a levantar la frontera, aparte el levantamiento de la frontera es local, entonces el aeropuerto de la comuna de Pudahuel, por ejemplo. Yo vivo en Las Condes, en el sector oriente, que ya está en una fase más o menos de transición, pero pues en comparación con Pudahuel. Pero entonces el aeropuerto va a esperar que porque está en Pudahuel que la comuna se desconfine cuando toda la ciudad puede estar abierta. Entonces falta esa claridad. Una compañía no puede programar un vuelo y después decir, no, se topa con que el avión aterriza y tiene todos los pasajeros parados porque no pueden ingresar al país. La programación de una malla lleva bastante tiempo, ¿no? Va a llevar bastante tiempo. Un aeropuerto no puede decir, bueno, yo voy a programar mis servicios para atender los aviones y resulta que se topa con el que ese día no se pueden atender los vuelos. Entonces, bueno, y viene la desconfianza del tema. Si tenemos la trazabilidad, las autoridades dicen eso, bueno, ¿por qué estamos manteniendo las restricciones? Y si se habla de reactivación, ¿por qué la seguimos manteniendo? Claro. Ricardo, te he visto insistir mucho en los aspectos técnicos que brinda la aviación. Yo confieso que en un primer momento, cuando la IATA
apenas instalada la pandemia en nuestra región, empezó con el discurso de que no iba a ser necesario la separación de asientos y se empezó a hablar de los filtros EPA y de su y la renovación del aire y la eliminación del virus. Confieso que yo fui bastante descreído en un principio de toda esa argumentación, quizá por mi propia ignorancia en la materia, pero evidentemente que está confirmándose cada día más esa teoría. A nivel global, ¿encontrás que el transporte aéreo es más seguro y confiable que otros medios de transporte y que la enfermedad es más fácil de transmitir en otras zonas de alta densidad como el metro, como los trenes, como los buses o en la propia calle? Sí, totalmente de acuerdo. La aviación es una industria que demuestra ser segura y concuerdo contigo. Yo creo que con muchos de los panelistas están acá. Yo creo que esta pandemia nos ha llevado también a entender un poco cómo funcionan los aviones. Yo creo que yo no soy técnico, no soy ingeniero aeronáutico. Y yo creo que, y muchos también de los que estamos acá, probablemente no conocíamos que los aviones tenían estos filtros EPA. A lo mejor quizás gente que trabaja en la propia industria, en distintas, ha tenido que aprenderlo, esto que son el equipamiento, cómo están los aviones, porque no sé, bueno, siempre han existido, pero a lo mejor no era necesidad conocerlos. Forma parte del aprendizaje que habitualmente que el mundo moderno nos obliga a estar constantemente informándonos, conociendo. Pero sí, es una industria completamente segura, y es segura porque a la vez intervienen muchos factores. Tenemos los controles propios de las compañías, la normativa internacional, que todas las compañías aéreas, la industria mejor dicho, la industria aérea está sometida, las regulaciones tanto locales, de otros países, el tema, la injerencia de otras instituciones. Entonces hay demasiada normativa que confluye para brindar que el transporte aéreo sea siempre seguro. Entonces, en ese sentido, sumándolo a la tecnología, que es una tecnología realmente asombrosa, con todo lo que puede hacer. O sea, prácticamente hace un par de años, o quizás antes de la pandemia, poco sabíamos que un avión era tan seguro como un quirófano, por ejemplo. Perfecto. Y a eso hay que sumarle también todas las precauciones que se toman para la previa. Exactamente, digamos. sí. De hecho, bueno, eso es lo que el tema inicial, o sea, están las precauciones, que es este enfoque de capas, que llegar al aeropuerto, privilegiar el uso de evitar menos contacto, la toma de temperatura, bueno, todos estos protocolos que la industria ha ido colocando con el fin de reactivar la aviación o brindar un transporte aéreo más seguro de lo que era antes. Perfecto. Gracias, Ricardo. Santiago, ¿cómo ves el futuro inmediato de la industria a nivel global? ¿La OASI ha estado a la altura de lo que esperabas, la Organización de Aviación Civil Internacional? A ver, la primera parte de la pregunta. Primero hay que ver qué es lo que queda de la aviación, ¿no? Cuando termine todo esto, porque obviamente ha cambiado y está cambiando y van a quedar muchos en el camino. Yo creo que acá hay en la gente, yo creo que la recuperación va a ser lenta. Están hablando, Boyata estima que recién en el 2024 va a volver a estar en los niveles que estaba en el 2019, es decir, que va a ser una recuperación lenta, no va a ser inmediata. Yo creo que acá hay dos fuerzas que se contraponen. Una es, por un lado, positiva, que es el deseo de la gente de viajar, que obviamente, al contrario, al estar todo este tiempo sin poder hacerlo, a mí me pasó lo mismo que contaba Edgardo recién. Yo compré pasajes para diciembre, ahora estoy dudando si los podré usar, y yo ya me jugué pensando que en diciembre ya estábamos volando todos. Entonces yo creo que hay, por el otro lado, la otra fuerza es el miedo. Entonces estas dos cosas se contraponen. Se supone que, por lo menos lo que dicen las instituciones o quienes están estudiando el tema, que lo primero que se va a recuperar es el turismo, más que la parte de negocios, el pasajero de negocios. El pasajero de negocios han descubierto en esta época que se puede utilizar otros medios como este y demás, no tanto la
la parte presencial, con lo cual esa parte va a ser difícil, más difícil o más largo recuperarlos. Y la parte de turismo va a empezar siendo un turismo de más cercanía, no viajes tan largos. Y se va a ir recuperando de a poco. Yo lo que creo que hay que tener, lo que hay que lograr es la confianza del pasajero, porque todas estas medidas que se toman de la aviación, por un lado te están diciendo, mire todo lo que estamos cuidando para ser seguros, pero al mismo tiempo está diciendo, mire todo lo que tenemos que hacer para que usted vuele seguro. Así que yo creo que la recuperación va a ser lenta, va a empezar por el turismo, va a empezar por los vuelos de cabotaje en todo el mundo, y además para que esto se recupere tenemos que empezar a ordenarnos, y acá viene, porque cada país hace lo suyo, entonces es difícil. Acá viene un poco engancha con la segunda parte de la pregunta, ¿qué pasa con OASI? Yo creo que OASI ha hecho bien las cosas en cuanto a los protocolos y todo lo demás. Ahora, no fue la aviación, la OASI es un organismo que reúne a la aviación y no a los países. Y acá el problema no es tanto que si las compañías aéreas en el mundo se hubieran puesto de acuerdo, acá el problema son los países. Entonces ahora tenemos que hay una cantidad de países que están abriendo al turismo. Están abriendo y permitiendo ir, sobre todo, aquellos que viven del turismo. Obviamente están desesperados porque es su ingreso. Hay otros que están absolutamente cerrados, no se puede volar. Otros están en el medio, son flexibles, se puede cabotaje, pero no se pueden internacional. Con lo cual es muy complicado cuando el mundo se está manejando. Cada país o cada región, ni siquiera cada región, en realidad cada país ha establecido una política distinta. Entonces, los organismos pueden recomendar, pero no los puede unificar, ¿no es cierto? Es decir, IATA, por ejemplo, ha venido muchas veces acá, ha hablado con las autoridades, le ha pedido poner fechas y tratar de empezar y no los ha escuchado. Por más que hablan mucho con las autoridades y dicen que están en contacto y demás. Con lo cual la recuperación va a ser lenta y complicada. La vacuna, que lo mencionamos antes, es un elemento que va a ayudar sin ninguna duda, va a ser un hito, va a dar confianza, pero eso tampoco es inmediato. Es decir, la gente, es decir, que exista la vacuna ya mentalmente a la gente le va a dar una cierta confianza y demás. Ahora, eso después hay que estar convencido de que la vacuna ya está instalada, de que ya la gente se la dio, que en los lugares no vuelve a repetirse lo mismo, y creo que la experiencia de quienes quedaron dando vuelta por el mundo y todo eso fue una experiencia muy mala. La gente no la quiere volver a repetir y tiene miedo, no solo por el avión. Si yo tengo que viajar, yo en realidad tendría menos miedo a contagiarme en lo que es el vuelo en sí. Ahora, me preocupa es cuando llego al destino, ¿qué pasa en el destino? Es decir, yo no estoy en mi casa, estoy en hoteles, está abierto todo, los lugares, voy a un país pero no puedo ir al vecino, es decir, es muy complicado, con lo cual la recuperación va a ser lenta y va a llevar tiempo. Yo así hacen lo que pueden, como son, cada país hace lo suyo. Creo que las Naciones Unidas tenían que haberse puesto de acuerdo y coordinar, bueno, a ver, ¿cómo salimos de a poco acá? También es cierto que la enfermedad y los picos no se dieron todos juntos en todo el mundo, sino que vino como avanzando. Entonces hay lugares donde todavía estamos en plenos picos y en otros ya están superados, ya están en las playas, ya están... Entonces es muy difícil armonizar todo eso. A ver, Santiago, yo soy un desastre para las fechas, pero que ahora un par de años, vos, Ricardo y Edgardo y yo nos encontramos en el coqueto hotel de Puerto Madero en un encuentro de alta, donde el ministro de Transporte del momento hablaba de la revolución de los aviones. Y ahora los leo a ustedes enjuiciando permanentemente el procedimiento de la ANAC, de la Agencia de Aviación Civil. O sea, enjuiciando, comentando y opinando acerca de las marchas y contramarchas, ¿no? ¿Cómo ves ese manejo?
El tema primero, esto es Argentina. Hay que empezar por allí, con lo cual no es extraño de que demos un paso a la izquierda, después el otro a la derecha, uno para atrás, otro para adelante, es decir, nunca tenemos coherencia ni continuidad, entonces es muy difícil. La Argentina, la aviación en la Argentina en realidad gira todo alrededor, para bien o para mal, de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas es quien hoy dicta, hoy no es ni la ANAC, ni es el ministro Meoni, que de aviación no sabe absolutamente nada, que viene de ser intendente de una ciudad que ni siquiera tiene aeropuerto, a manejar la aviación. ¿Qué pasó con esto? Al señor le han dicho, usted es el ministro de Transporte, pero ojo, la aviación no la maneja usted. La aviación la está manejando Recalde, digamos con nombre y apellido. El que manejaba la aviación, Aerolíneas Argentinas, cuando el otro gobierno, el gobierno anterior del kirchnerismo. Es decir, acá hemos dado Perdón, Recalde con Viró al lado, ¿no? con Viró, por supuesto, ahí atrás. Y entonces, eso es lo que sigue manejando. Y todo gira alrededor de Aerolíneas. Si Aerolíneas sigue siendo la empresa del Estado, Argentina es uno de los 3 países, creo, que hay en Latinoamérica que tienen una línea aérea del Estado. Argentina, Venezuela, Cubana de Aviación y BOA. Es decir, esos son los 4 países que tienen una aviación todavía estatal. Y siguen apostando a eso y seguimos apostando a eso. Acá el problema es si vas a favor de la aviación privada o en contra de la aviación privada. El gobierno anterior apostaba a que se desarrollara una aviación privada, que tuviera competencia, no trataban de desaparecer aerolíneas, pero obviamente el crecimiento de las demás era a costa de aerolíneas, y ahora se vuelve a lo anterior. Todas las aerolíneas nos salen $1.000 millones al año, es una barbaridad, pero eso es lo que nos cuesta tener la compañía. En este tema de cómo recuperarnos, Aerolíneas no tiene apuro por recuperar y por salir a vender. Si Aerolíneas tiene asegurado el ingreso. No es el caso de las demás empresas que se están desangrando y que se están muriendo. Es decir, yo no sé cuánto va a haber cuando termine todo esto, si además de Aerolíneas va a quedar alguien. Yo ya a esta altura, se fue LAN, hay que ver cómo hace Andes, si se puede recuperar o no, tengo mis dudas. Y ahora viene la guerra contra las low cost. Conclusión, hoy Aerolíneas ya tiene el 80% del mercado asegurado, y si las low cost siguen, pues las quieren poner en Ezeiza, con lo cual le tiran abajo la posibilidad de vender pasajes más baratos, porque Ezeiza es muy complicado llegar y muy caro. Con lo cual, todo termina girando alrededor de Aerolíneas Argentinas y volvemos otra vez a los años 60 o 50, donde solamente esta aerolínea que pone los vuelos donde quiere, o donde quieren los empleados, y vuela y pone la tarifa que se le da la gana. El mejor ejemplo del círculo vicioso, ¿no? Total. Siempre giramos, estábamos lo mismo siempre. Sí. Ricardo, ¿querías decir algo? Sí, quería hacer una pregunta a los colegas de Argentina. En ese sentido, ¿no cree si el tema, esta pandemia, como bien decía Santiago, la verdad, claro, si yo me quedo, si Aerolíneas Argentinas no tiene apuro en salir, o sea, yo creo que como cualquier empresa estatal, da lo mismo si reactiva o no, total, los ingresos le van a seguir pagando los empleados, tiene los costos asegurados, pero todo el resto tiene que salir a trabajar, un poco más lo que pasaba acá en Chile con los empleados públicos decían, no, tenemos que seguir confinados. Bueno, si a mí me siguen pagando el sueldo, no tengo reducción de salario y tengo mi trabajo asegurado, bueno, yo con gusto me quedo en casa durmiendo hasta las 10 de la noche tranquilamente, hasta las 10 de la mañana todos los días, tranquilamente, sin salir a trabajar. En ese sentido, ¿no ven que que para el gobierno actual, si bien ha sido un poco menos activista que la administración de Cristina Fernández en tema de aviación, o al menos eso da la impresión, le está jugando, que le cae esta pandemia como anillo al dedo en un plan del sector más radical del kirchnerismo, de una reestatización de la aviación? Totalmente, es decir, la pandemia y la cuarentena sirvió para varias cosas en la Argentina. Una de ellas es
quitar libertades. Es decir, con el tema de la pandemia quitamos libertades. Con eso aprovecharon, ahora están haciendo una reforma de la justicia, que no es una reforma, ojalá fuera una reforma de la justicia, sino que es acomodar la justicia como quieren. Han sacado presos de la cárcel con la excusa de que la pandemia y no más. Es decir, y la otra cosa que están haciendo es exactamente volver al monopolio de aerolíneas. Es decir, le han hecho la vida imposible a LAN, a la TAN, hasta que se fue. Y ahora dicen, pero ¿qué? ¿Cómo se fueron? Nos dejaron, nos abandonaron. La empresa lo avisó varias veces. El problema es, ¿de quiénes aerolíneas? Es decir, yo siempre digo lo mismo. ¿Aerolíneas es del gobierno? No. ¿Aerolíneas es de los privados cuando estuvo en manos de los privados? No. ¿Aerolíneas del usuario? ¿Es de los argentinos? No, es de los empleados. Aerolíneas es de los empleados. Ellos son los que marcan la historia de aerolíneas. Y los gremios hacen lo que quieren los empleados, porque además todos los gremialistas son gente de aerolíneas. No hay dentro de los gremialistas, salvo algún gremio menor que lo han hecho justamente por estar en contra. Todos los gremios son de gente, de empleados de aerolíneas. Y lo único que cuidan es aerolíneas. Lo único que les interesa es aerolíneas. Y ellos son los dueños de la compañía, porque cambian los gobiernos, pero los gobiernos no pueden modificar lo que quieren los empleados. A ver, muchachos, lo veo a Edgardo medio inquieto y sé que se va a tener que ir a abordar. Vamos a darle la otra entrada y después le damos la palabra a Ramón. A ver, Edgardo, un redondeo antes de que te vayas. Precisamente estaba a punto de avisar por privado que están embarcando ya algunos pasajeros, así que ya me estoy por ir. Realmente escuchar todo lo que dices, García Rúa, es siempre un gusto y un placer tener todo el bagaje histórico que él tiene a la hora de manifestarse. Y es una realidad, yendo a la misma pregunta que hizo Ricardo. Yo creo que esta pandemia va a permitir justificar muchas situaciones que quizás por ahí no iban a pagar, no se iban a atrever a pagar el costo político de echar a las low cost, de cerrar el Palomar, por lo menos no tan fácilmente. Y esto, en el caos se puede hacer cualquier cosa, y hoy por hoy estamos encaminados a un caos aerocomercial, así que les viene perfectamente como justificativo para cumplir aquella promesa de campaña de los cielos abiertos para líneas argentinas que había dicho Alberto Fernández. Duele hacerlo porque yo apostaba algo, por lo menos, a que no iban a ir por ese lado, pero no, nos están demostrando lo contrario, lamentablemente. O sea que panorama bastante sombrío ves por delante. Y sí, más en un país al cual, a ver, uno puede estar muy de acuerdo o no con cosas que se hicieron durante la gestión anterior. Yo creo que hay cuestiones de fondo que no se resolvieron, como una nueva ley de política aerocomercial, la reforma del Código Aeronáutico. Fueron muy resultadistas de querer mostrar cosas ya, y eso los llevó a cometer errores que hicieron que la revolución de los aviones se apoye sobre bases muy, muy endebles. Y eso es un costo que lo está pagando la industria ahora y lo va a pagar por los próximos años. Nos falta mucha cultura aerocomercial, como yo digo, acá en Argentina. Los micros de larga distancia tienen mucha participación a la hora en los viajes interprovinciales o los viajes de más de 500, 600, 700 kilómetros. La gente durante la gestión anterior empezó a cambiar un poco el chip y empezó a pensar en el avión primero antes del colectivo. Lo cual es un cambio cultural impresionante y es lo que yo más valoré de la gestión anterior, que apostaba a eso, ¿no? Pero yo creo que ahora sí, vamos a ir para atrás y vamos a volver a hacer la patria flecha bus, como yo digo, porque, dependiendo del colectivo. Bien, Edgardo, gracias. Podés ampliar si te queda algo en el tintero. Lo mandás por un mensaje privado, lo mandás por video, lo podemos, en la edición de Sumadas por el PDA, lo podemos agregar algo que te haya quedado pendiente. ¿Ok? Buen vuelo. Excelente. Nos estamos Muchas viendo. gracias. Igualmente, un saludo para todos los colegas. Un gusto de nuevo estar acá con ustedes. Claro.
Chao, Chao, chao. Edgardo. Todo, Ricardo, muchas gracias, buen vuelo. Gracias. Ramón, ninguna novedad me parece, pero reafirmaciones varias, ¿no? Bueno, todo lo que han manifestado, no por cruel, no resulta interesante. Hay dos países en el mundo que nunca te vas a aburrir, Argentina y España. Y porque inclusive esas crueldades, que somos testigos, te mantienen vivo, te mantienen alerta. El panorama que han presentado, en algunos casos es disímil, y en otros tienen coincidencias. El problema de la pandemia es global, nos ha afectado a todos, pero en cada lugar ha tenido determinados matices. El caso de España es totalmente diferente y la reacción del gobierno ha sido diferente a la que han tomado en otros países, sobre todo diferente al resto de los países de la Unión Europea. Y el gobierno español se ha volcado a intentar salvar esta circunstancia porque cuando se sale de la cuarentena obligatoria del estado constitucional de alarma, que impedía y reducía las libertades individuales, que no te dejaban salir de tu casa, que había toque de queda todas las noches, que no se lo llamaba así, pero desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana no podías salir de tu casa durante 3 meses, fue así. Y la carta que jugaron fue, bueno, se viene el verano, con el calor desaparece el bicho y nos vamos todos de vacaciones y todo bien. Vino el verano y no pasó nada de eso. Y después se volcó a otro tema, que es el tamaño de España. España es 6.000 kilómetros y te caíste del mapa. O sea, se sabía que turismo internacional no iba a haber, ni poder salir los españoles, ni poder entrar los extranjeros. Aunque ya se empezaba a abrir las fronteras con limitaciones, y con los últimos brotes, los países que nos aceptaban ya directamente o poniendo cuarentena o directamente prohibiéndolo. Aparte el tema de la distancia hace que los vuelos de cabotaje tienen dos competencias muy grandes. Una, el automóvil. España tiene la red de autopistas más importantes de Europa y una de las más modernas del mundo. Y el tema del ferrocarril. El tren de alta velocidad de España es el más importante de Occidente. Solo China supera a España en su avance tecnológico y en los kilómetros de alta velocidad. Entonces, con ese vía de escape, el gobierno no le interesó mucho el tema del transporte aéreo como vector para que la gente se pudiera mover y tomar vacaciones. La vacación acá es una institución, agosto es sagrado. Las ciudades grandes se cierran, los pueblitos se queda el del bar para atender y demás se van todos. A la playa o a la montaña, pero la vacación es sagrada. En el tema aerocomercial tiene un matiz en España, que España es sede de varias fábricas de Airbus y con miles de empleados que ya había reducido su producción por temas generales del transporte y al cerrar dos grandes fábricas, una Nissan en Cataluña y otra siderúrgica en el norte de España, el gobierno tuvo el pánico de que Airbus cerrara. No solo por la cantidad de puestos de trabajo que se perdían, sino porque el nombre de la empresa es tan grande, tan fuerte, tan poderoso, y el transporte aéreo tiene tanta fuerza mediática en cualquiera de sus noticias. Choca un auto y no pasa nada, se cae un avión y es un gran escándalo. O sea, el transporte aerocomercial tiene una exposición mediática fuertísima. Entonces, una de las pocas cosas que ha hecho el gobierno ha sido de negociar con Airbus que no cerrara, que haciendo una serie de promesas que vamos a ver si se cumplen, de contratos con el gobierno, y eso fue tranquilizado. Pero después está otro tema que la pandemia nos ha hecho olvidar, que es el Brexit. El 31 de diciembre se acabó esta historieta de este año sabático, que el Reino Unido no está en la Unión Europea, pero sigue estando,
y el 31 de diciembre se acabó todo, y todavía no hay ningún avance en nada, ni ningún acuerdo en nada. ¿Qué consecuencias tiene el Brexit en el transporte comercial? Iberia. Iberia es una compañía que pertenece a IAG, que es una empresa británica, que ahora en los últimos tiempos, a raíz del Brexit, han hecho cambios en su paquete accionario para que continúe siendo europea. Pero es un tema que no está del todo definido porque hay varias instituciones europeas que tienen que aprobarlo. Si IAG no se europeiza, Iberia no va a poder volar más, ni siquiera en cabotaje. O sea, va a poder volar como avión de tercer país, con las libertades que tengan con ese país, pero no va a ser más una empresa que pueda volar libremente por todo el espacio europeo, como lo era hasta ahora por ser miembro de la Unión Europea. A esto se le sumó el tema de Air Europa. Air Europa se vende, el grupo Globalia vende a Air Europa al consorcio British Iberia, antes de todo el inicio de la pandemia, una operación muy comentada, que se paró ahora porque nadie sabe qué hacer. Y inclusive dentro del Reino Unido hay gran resistencia a esa fusión porque piensan que va a implicar pérdidas de fuentes de trabajo. A esto le sumamos las low cost, que son muy fuertes en Europa. No es un fenómeno tan importante en Latinoamérica, aunque en los últimos tiempos habían crecido muchísimo, pero más del 50% del tráfico europeo lo realizan a low cost. Y el principal transportista de España es Ryanair, que va a seguir perteneciendo a la Unión Europea porque es irlandesa, o sea, ese paso lo tienen salvado, pero ya estaba con serios problemas. Y por otro lado, compañías europeas como Air France, como Alitalia, como el TAP, los países han salido a ayudarla. No así en España. Ayudarla implica para algunos volver a compañías de bandera, para otros simples préstamos, para otros fondos perdidos. El sector turístico está pidiendo ahora al gobierno, el sector turístico en general, que las mismas condiciones que el gobierno español le exige a la Unión Europea, que prácticamente la mitad de los fondos que hay destinados para la pandemia sean fondos a no retorno, o sea, no préstamos, que eso se traslade al sector turístico. Todos estos ingredientes hacen un tema muy complicado. El verano ha sido un fracaso total. El transporte aéreo en España, que llegó a caer el 98% en el medio de la pandemia, cuando había caído el 88% en el resto de Europa, no se ha recuperado. La hotelería no se ha recuperado, o sea, ningún sector se ha recuperado. Y ya estamos teniendo cierres prematuros y cancelaciones impresionantes de reservas aéreas y también en la hotelería para lo que queda del verano, que quedan 14 días del verano nada más. Y después el otoño, con lo que se espera que acá era la segunda ola por un tema climático, que se esperaba que con el frío volviera, pero volvió con el calor. O sea, una vez más, nadie sabe nada, todos opinan y estamos ciegos y el turismo se derrumba, se derrumba y se derrumba. Parece cosa de locos retrotraernos, como hace un rato dijimos, a aquella época de cuando nos encontramos en el Hilton de Puerto Madero con la revolución de los aviones. Ahora, escuchando a Ramón y mirando a Ricardo, uno piensa, hasta hace nada, Chile era uno de los países ejemplo en América Latina, y España, sin ningún lugar a dudas, era en su composición de mayor ingreso de turistas y mayor ingreso de divisas, ubicado siempre en el podio, junto con Estados Unidos y Francia, pero era el que de los tres presentaba mayor armonía en ingreso de divisas y de gente. De la noche a la mañana está hablando Ramón, lo que está hablando de España, de una industria prácticamente destruida,
Y vos, Ricardo, permanentemente te estás refiriendo a Chile ya desde las asonadas de octubre, ya desde la movilización social de octubre, y después entrando en la pandemia, de un país desconocido, de un país que no tiene nada que ver con el de hace menos de un año, ¿no? Totalmente, sí, bueno, es que ese es parte del impacto que tiene la política y la destrucción de la política, el deterioro de la política. No sé si en España podemos hablar de un deterioro de la política, ahí podemos, no estoy en condiciones de afirmarlo, pero ya en Chile totalmente, es un deterioro, primero que pasa un deterioro del gobierno, un gobierno que lamentablemente abandona todo su programa de gobierno por convicción, hay un problema de la autoridad, la figura del presidente, no quiero extenderme mucho en ese un tema más local, pero hay un abandono, donde hay un desapego completo de lo que pasa en la realidad, que bueno, estalla, hay una clase también, una oposición política, hay una polarización política en Chile que lo hace retroceder 40 años. Estamos viviendo, yo no vivía, no estaba hace 40 años, pero por lo que uno lee o se informó en los libros de historia, todos los documentales, estamos viendo una política de hace 40 años, estamos debatiendo asuntos, piensa que acá hay sectores que piensan que todavía ven a Venezuela un referente, ven a Cuba un referente, estamos de ese nivel, sectores políticos actuales. Entonces, y son los que sectores, entonces dice, estamos ya bien entrado del siglo XXI, estamos imponiendo políticas que son, o que se quieren poner visiones totalmente analógicas, de ser desconcertante, y donde los temas de fondo pasan a un segundo plano y bueno, y cobra primer plano lo que estoy llamando acá es el gobierno del Twitter, o sea que las autoridades funcionan en base a lo que dice Twitter, o sea, una persona de la noche a la mañana se le ocurre decir que es blanco y que se hizo popular que todo es blanco, la autoridad va a responder y que todos tenemos que vestirnos de blanco porque es blanco. Entonces, ¿dónde se echa de mirar en ese Chile de mirar hacia el futuro, de crecimiento, de ejemplo mundial, que tomaba las mejores decisiones? Eso está quedando olvidado. En aviación pasó lo mismo. O sea, creo que ese es el principal choque que estamos viendo y nos está poniendo reflejo esta pandemia. Chile en su momento, hasta octubre, era el líder mundial en transporte aéreo junto con Panamá. Y hoy vemos que ni siquiera, y yo creo que gran parte de la industria se pregunta, bueno, cuando estuve en Alta, en Brasilia, mucha gente me veía las protestas en Chile, oye, pero que yo me decía gente de la industria, desde Francia que estaban en Alta, en la propia de Latinoamérica, oye, ¿dónde está el Chile que era ejemplo de institucionalidad, que era ejemplo de crecimiento, de autoridad presidencial, de políticas públicas eficientes? Como que no lo estoy viendo. Yo estoy viendo cualquier país de Latinoamérica, sin desprestigiarlo, obviamente, estoy viendo esa realidad. Y bueno, ahora lo mismo que pasó en la pandemia. O sea, bueno, Chile era el ejemplo de aviación, fue el líder reconocido por OASI, por IATA, junto con Panamá, los países que están avanzando por una política eh, proactiva con el transporte aéreo. Tampoco se ha visto. O sea, Chile no ha dado, por ejemplo, el tema de ayuda a las líneas aéreas. Yo entiendo que es un tema difícil asumir, por eso falta la convicción política, porque cuando tú decides voy a ayudar a un sector o a los sectores a un determinado sector, yo tengo que ser claro y defender, bueno, yo voy a ayudar, pero por esto, esto y esto, por estos argumentos. Este es mi argumento para presentar a la población por qué voy a ayudar a determinadas industrias. No está, o sea, hay declaraciones tibias, primero hay declaraciones así como como al voleo, al vuelo, como para salir del paso, para quedar bien con la gente, nuevamente, insisto, respondiendo a la coyuntura, la presión social del gobierno del Twitter, de las críticas que hacen en las redes sociales, sin un análisis previo. Después salen declaraciones, bueno, vamos a estudiarlo, hacemos un plan, pero se hace un plan. Entonces, ¿dónde está ese Chile el antiguo? Eso, yo creo que esa es la principal, lo que se extraña y se echa de menos, sobre todo cuando te han pintado un país o que has crecido con un país que ha sido todo lo contrario y que no lo estás viendo y que en el momento de en una emergencia, donde tienes que dar certezas y dar señales claras, no hay más ambigüedades. Yo es cierto que el escenario es súper ambiguo, la enfermedad es ambigua, imponen certezas, pero hay cosas básicas donde un gobierno puede actuar y generar, por ejemplo, tener confianza. Volvemos al tema del transporte aéreo, un poco para retomar lo que es el transporte aéreo. Cuando no hay estas señales de confianza, cuando se mantienen las restricciones, cuando una industria te dice, no, voy a volar, pero por otro dicen, te mantienes en cuarentena,
o tengo que hacer cuarentena en el país. Bueno, aquí me están diciendo, oiga, la industria aérea me dice que compre pasajes, que vuele, que viaje, tengo promociones, que los hoteles me están dando beneficios, pero otro lado me dice, oye, las cuarentenas, chuta, ¿cómo estará el país? Me da incertidumbre, o sea, y por lo mismo la industria aérea en el mundo va a estar va a ser muy lento porque nadie va a querer repetir la experiencia de quedarse varado en el sudeste asiático y enfrentarse de la noche a la mañana que no hay vuelos para regresar. Yo creo que ese es el gran temor y por eso que los viajes de larga distancia van a ser los últimos. Por último dice, bueno, si salgo voy a salir acá cerca, total. Si me quedo varado o no hay vuelos, me puedo rentar un auto, me tomo un bus y regreso a mi casa. O por último estoy en mi país, donde sé cómo puedo controlar mis costos, puedo vivir de alguna forma, no sé. Pero esa falsa señal, cuando no hay señales desde el mundo político que den confianza, no creo que cualquier esfuerzo va a quedar disminuido, va a quedar en segundo o tercer plano, por mucho que la industria aérea y el turismo dé señales de reactivación, te dé las mejores ofertas, y bueno, y eso va a afectar también la recuperación, o sea, como el tema de los negocios, el tema como proyecto. Hace poco, la semana pasada, había LATAM, en el marco de su capítulo 11, pedía claridad para operar. ¿Cómo voy a reestructurar mi deuda si yo no sé cuándo voy a poder reactivar las operaciones? Tenemos el caso de Perú, que las autoridades dicen que no saben cuándo van a abrir los vuelos internacionales. Para eso, cuando un país que vive el turismo, como es el Perú, que es casi es un dispararse en los propios pies. O sea, ¿qué reactivación va a generar? Lo mismo volvemos al caso de Chile, que queremos abrir el turismo, pero bueno, estamos poniendo cuarentenas. Entonces, seguimos restringiendo el transporte aéreo a viajeros a viajes esenciales. Además, en un pleno siglo XXI, esta decisión de determinar qué es esencial o qué no es esencial es como anacrónica, es como, no sé, es como hoy, ¿qué es esencial para uno? Lo que puede ser esencial para Santiago es distinto a lo que puede ser esencial para mí. Y además estamos en un mundo globalizado, lamentablemente la globalización llegó para quedarse. Yo no estoy de acuerdo con esto, dicen, oh, aquí se acabó la globalización. No, la globalización llegó para quedarse. Vivimos siempre en un mundo global, independiente de las libertades que existen. Cada vez más. Sí, cada vez más, desde la época del imperio de los egipcios, todo eso siempre ha sido un mundo global, el comercio, ha habido comercio exterior, hemos tenido más libertades, hay mayor interdependencia. Y esa interdependencia no se puede acabar de un día para otro, porque si lo cortas, una vez me tocó leer un Twitter, bueno, hay que como darse un mundo sin aviones. Perfecto, un mundo sin aviones. ¿Sabes lo que eso implica? Bueno, sin comercio exterior, sin conectividad, sin negocio. ¿Estamos dispuestos a ese nivel? El mundo sin aviones a esta altura del partido es impensable. A ver, muchachos, después de escuchar a Ramón y después de escuchar a Ricardo, me sonrío de nervios, pienso, para darle el paso a Santiago, porque si yo decía que hace un tiempo España era una cosa y Chile también era un lugar de destaque, ¿cómo pedirle a Santiago que pinte en un rato lo que está pasando en la Argentina? Que la mayoría de quienes ven este trabajo de Portal de América, las sumadas por el PDA, lo conocen porque si hay un país del cual se conoce prácticamente todo, gracias al trabajo periodístico de los diferentes medios, es Argentina. Pero qué difícil que es entenderla, la Argentina. Y quizá preguntarle a un analista como Santiago García Rúa, que está inmerso en toda esa problemática cotidianamente, por un lado, sea genial porque está informado, pero por otro lado, está totalmente, como decía hace instantes, inmerso en la problemática. ¿Qué es lo que podés sacar para afuera, Santiago, en este momento de reflexión, mirando la realidad, no solamente del transporte aéreo, sino de lo que es la Argentina hoy, ¿no? Lamentablemente venimos retrocediendo ya desde hace muchos años. Los argentinos hemos vivido toda la vida divididos y ahora estamos más divididos que nunca. Y lo que llama la atención es ciertas actitudes de la gente, que por ahí para un extranjero le resulta
incomprensible. Es decir, si hay funcionarios que están sospechados y que están más que sospechados, ya es evidente, de temas de corrupción y demás, son nuevamente elegidos y se les perdona o se espera que cambien. Yo creo que Argentina, lamentablemente, vamos retrocediendo y yo no veo en qué momento esto se puede dar vuelta. Yo te pongo un ejemplo, y esto no es peyorativo, los argentinos están todos pensando en irse a Uruguay, si están aspirando a ir a un país que no tiene el tamaño, no tiene por ahí el potencial económico, pero tiene la tranquilidad que los argentinos no están encontrando en su país. Es decir, lo cual te está demostrando que el problema acá es que estamos viviendo mal. Es decir, estamos angustiados, que estamos permanentemente peleándonos con los amigos. Hay amigos con los cuales te has dejado de ver. Hay amigos con los cuales hay temas que no se tocan, y con los familiares lo mismo. Es decir, es un país que está pasando una crisis que, al distinto lo decía Ricardo, que por ahí te encontrás en determinado momento y con determinado agente, como puede ser la pandemia, o como puede ser una reacción en Chile, que es de ahora. La Argentina es un proceso que viene y que viene y que viene y que viene, y que lamentablemente seguimos. Y lo que no hay es futuro. Es decir, el problema no hay futuro, y lo que quiere la gente es un poco de tranquilidad. Por eso esa aspiración de irse a vivir a Uruguay. Mira vos. Es muy difícil. Describir a los argentinos, te diría, estamos divididos. No quiero entrar en un tema político, porque obviamente cada uno tiene su idea, y es para discusión, es para que otro venga y te retruque, o que discutas o te pelees. Pero te vuelvo a repetir, hay temas que no se hablan con los amigos, hay temas que no se hablan en la familia, porque el país está absolutamente dividido. Enfrentado sería más que dividido. Hay una temática que es recurrente con respecto a lo que se está viviendo en estos momentos en la región, en la preparación de este encuentro de Sumadas por el PDA. Ustedes nos decían, cuando hablábamos de países, que evidentemente Uruguay, de los que están aquí representados, es el que está mejor. Eso no hay ninguna duda de que afortunadamente nuestro gobierno ha acertado en la ruta que ha elegido, y nosotros podemos considerarnos privilegiados dentro del desastre de COVID-19 a nivel planetario. Es decir, nosotros tenemos una serie de beneficios en nuestra cotidianeidad que lamentablemente hay mucha gente que no se da cuenta. Ayer en los medios, gente del gobierno prácticamente que estaba implorándole a los uruguayos que inconscientemente, por razones ideológicas, por razones políticas, y como el mes que viene están las elecciones por los gobiernos departamentales, o sea, se va a elegir los intendentes de cada departamento, de cada uno de los 19 departamentos que conforman el Uruguay, están saliendo a la calle en manifestaciones contra el gobierno. A ustedes desde afuera les puede parecer rarísimo que haya manifestaciones en la calle contra el gobierno. La de ayer fue una movida porque los que trabajan en carnaval quieren retomar la actividad, comenzar los ensayos para cuando se dé la cosa. El gobierno uruguayo tiene un grupo de científicos un grupo asesor de científicos honorarios, que es el que le ha llevado a la calle Pou a dar cada paso que ha dado, como lo demuestran los resultados, con acierto,
Han ido reabriendo todo, tenemos los colegios, tenemos prácticamente toda la actividad laboral. Hace algunas semanas empezó el fútbol, ayer empezó el básquetbol. Entonces, nos estamos prácticamente introduciendo en la nueva normalidad. Pero en las calles, cada día hay movimientos fogoneados por los sindicatos, como el de ayer, para reivindicar la puesta en actividad de los carnavaleros. A todos nos gusta el carnaval, todos los uruguayos somos carnavaleros. Pero ver gente amontonada y sin tapabocas es como lo dijo un infectólogo ayer en un noticiero: estamos jugando con fuego en una estación de servicio. Y eso la gente sigue sin entenderlo, sigue tirando de la piola. Por eso, reflexiones como las que están haciendo ustedes, ojalá las puedan escuchar muchos de los que están haciendo ese trabajo, y puedo decirlo tranquilamente, ese trabajo sucio, porque es basado nada más que en ideología. Y digo nada más porque en este momento la ideología, queridos compatriotas y queridos habitantes de este mundo, hay veces que hay que guardarla bien guardadita y pensar solidariamente en la supervivencia, como en una pandemia como la que estamos atravesando. Yo, llega el momento de agradecerle a cada uno de ustedes el tiempo que nos ha dispensado, el honor que ha sido para Portal de América tenerlos con nosotros, y les doy la palabra para su saludo final y el mensaje que puede quedar, y ojalá que este sea el primero, pero no el último, de los encuentros que tenemos para seguir hablando de lo que nos apasiona, que es el periodismo de la aviación comercial. Vamos primero entonces a Ricardo, a Santiago de Chile, para que nos des tu mensaje y tu saludo final. Bueno, primero agradecerte, Sergio, por la invitación, a todos los panelistas, a compartir estas horas. Esta hora realmente se ha pasado muy rápido, que hay muchos temas que podemos estar, yo creo que toda la mañana y la tarde conversando al respecto. Sí. Pues este desayuno, café, puede ser un café, un almuerzo y una cena, y después un after, todo conversando, porque hablando de Latinoamérica, yo creo que esta región da para mucho. Bueno, más que repetir lo que está la situación de la industria, yo creo que tenemos la oportunidad nosotros que estamos en un nivel en una posición de comunicadores, así como otros gremios también elevan la voz, nosotros también tenemos una misión de elevar la voz y transmitir lo esencial que es la aviación y el turismo para nuestros países. Y es una industria que es catalizadora. Yo creo que muy pocas industrias generan empleo en forma tan inmediata. A veces me cuestiono, oye, ¿con eso por qué dices que la aviación suma 3, 4 empleos? Mira, suman más pasajeros, mira, el hotel aumenta capacidad, la señora que vende en el kiosco se ve contratos. Mira, y va comprendiendo esa realidad que a veces está ahí, pero no, poca gente la ve. Entonces, creo que nosotros que conocemos la industria tenemos esa misión de comunicar y transmitir esa preocupación. Y estas conversaciones creo que funcionan. Ojalá podamos repetirlas, porque también nos abren la puerta a explorar las instancias, todo lo que rodea a esta industria y por qué estamos en donde estamos. Yo creo que ninguna industria en este mundo sigue siendo global, insisto, vamos a seguir globalizados, la globalización no se va a terminar con la pandemia, yo creo que se va a reforzar aún más, pero eso obliga hay desafíos y bueno, y tenemos que generar un poco esa presión, así como otros sectores ejercen presión, nosotros también tenemos que ejercer presión por lo que creemos correcto y defendemos, así que nada más que agradecer la instancia y ojalá podamos seguir repitiendo. Gracias, Ricardo. Santiago. Yo creo y estoy convencido de que obviamente la aviación se va a recuperar. Esto no me cabe la menor duda porque hoy día no pensar o ese mundo sin aviación hoy ya no es, por lo menos a mí no me da la cabeza para imaginármelo, creo que es imposible. Es una industria que tiene apenas 100 años, un poco más de 100 años, lo que se ha desarrollado, de la forma que se ha desarrollado, con lo cual pensar que no se va a recuperar es muy difícil. Creo que se va a recuperar,
se van al contrario, creo que todo esto da más ganas de viajar, lo único que necesitamos es tranquilidad y confianza, y es lo que se está intentando, con lo cual yo creo que la industria se va a recuperar. Estoy muy preocupado por lo que puede pasar con la industria en mi Argentina. Eso lamentablemente siento que estamos retrocediendo a pasos agigantados y nos estamos quedando fuera del mundo de la aviación. Nos estamos perdiendo de tener compañías internacionales y demás, y nos estamos quedando en una empresa de cabotaje, que es lo único que no va a quedar. Pero bueno, soy optimista en el mundo, sé que se van a incorporar cosas, nuevas normas a la aviación, que se van a ir incorporando, como ocurre siempre esto, para mejorarla y que se va a recuperar a nivel mundial. Y te agradezco muy especialmente esta invitación y poder compartir con estos amigos, más que colegas, amigos, esta charla. Gracias, Santiago. Ramón. Bueno, haber compartido este rato con ustedes realmente me da una gran alegría de poder tomar conocimiento de primera mano de lo que está pasando por aquellas tierras australes. Y yo habría una reflexión. La pandemia le ha dado un golpe brutal al transporte aerocomercial en el mundo entero. Eso, y negarlo es tonto. Pero el transporte aerocomercial se va a recuperar en el mundo. Eso es una realidad, es muy fuerte y tenemos que todos luchar para eso. Pero en el caso de los 3 países que nos ocupan, y dejo de lado a Uruguay, el problema que estamos viviendo no es por la pandemia, no nos engañemos. El problema argentino, y como argentino lo puedo decir, viene para algunos de hace 15 años y para otros de hace 20 y para otros de hace 50, pero viene de atrás. El problema de Chile arrancó por lo menos en octubre, no sé si arrancó antes, pero... Una precisión, yo creo que concuerdo contigo, perdón, también es un problema que viene antes, es parte de los problemas no solucionados por los estados. Dejarlo, acá en Chile eso se llama pasar la pelota al que viene, al resto. Yo creo que Ahora para adelante. Exactamente. Y en España el tema es distinto. España hace 2 años exacto, en julio del 2018, era el país que más crecía en la Unión Europea, crecía bastante por encima de la media, era el país que mejor había salido de la crisis, era un país pujante. Y en julio del 2018 asumió un gobierno socialista que en 1 año y medio ha sumido a España en último país de la Unión Europea, el que está peor, el que más ha caído su PBI, el que más desocupación tiene, de ser el país que más trabajo creaba mensualmente, ha pasado a ser el país que más desocupación crea mensualmente. Gracias a un gobierno socialista que al año y medio se sacó la careta y mostró que realmente era comunista. O sea, hoy España está gobernada por el comunismo y los resultados los tenemos a la vista. Muy bien. Para el final, una reflexión que no por reiterada no tiene que quedar sin mencionarse, es nuestra demanda, nuestra lucha, nuestra prédica, porque la aviación comercial en el Uruguay retome o tome el camino, porque en realidad creo que jamás lo tuvo el camino correcto, pero sí reiterar la necesidad, la imperiosa necesidad de contar con una aerolínea nacional de referencia. Lo hemos dicho hasta el cansancio, Santiago lo pintó perfectamente. Lo que no queremos es una aerolínea de bandera. Las aerolíneas de bandera son obsoletas en el mundo, está demostrado que son ingobernables, que son focos de corrupción, que son la antítesis de lo que tiene que ser un medio de transporte. Entonces, nosotros pedimos encarecidamente al gobierno de Uruguay que cuando tenga la posibilidad de repensar la posibilidad, lo haga. Hace poco Copa vendió 14 Embraer en perfecto estado y 6 motores más alguna otra chuchería por $80 millones.
si será fácil en este momento montar por lo menos un acotado, un pequeño instrumento, una herramienta que nos permita tener conectividad imprescindible y adecuación tarifaria, que es lo que necesita un destino como Montevideo, como Punta del Este, como Colonia, que no puede estar desconectado del mundo, porque aquí sí el turismo en algún momento va a tener que ser la industria número uno. Todavía no lo es, porque hay mucha mentira y mucha liviandad en los números que se han manejado. Así que ojalá que podamos tener en un futuro no muy lejano la posibilidad de contar, yo no digo con la última pluna, ya sería muchísimo pedir, pero algo parecido para nuestra necesidad de constituirnos como un destino turístico que esté en la conversación, por lo menos, de la región. Como viene la mano, estamos muy bien como país, estamos muy bien en la imagen, pero la actividad turística está muy mal y la aviación comercial prácticamente no existe. Gracias Santiago, gracias Ricardo, gracias Ramón. Creo que hemos dado pie para que esta sumada por el PDA, Periodismo de Aviación Comercial, tenga al menos una segunda instancia. Y después veremos si la podemos mantener o no. ¿De acuerdo? Un abrazo para todos. Un abrazo, saludos. Gracias. Abrazo para todos.